Imagina por un momento a esas personas que caminan por la vida como sombras de sí mismas. Sus días son una repetición agotadora. Despiertan sin ilusión, trabajan por necesidad, llegan a casa y el tiempo libre se les escurre entre las manos sin saber cómo llenarlo. Hay tristeza en sus ojos, un peso que no siempre nombran. Algunos no duermen bien, otros han perdido las ganas de levantarse y hay quienes lloran sin motivo aparente o cargan dolencias que los médicos no terminan de explicar. Sus vidas se han vuelto monótonas, un ciclo de supervivencia sin horizonte, sin un para qué que las sostenga. Están, en una palabra, desesperanzados. Entonces buscan ayuda. Visitan consultorios, escuchan diagnósticos fríos, depresión, les dicen, y con eso viene la receta de un antidepresivo, como si una pastilla pudiera devolverles el color al mundo. Pero, ¿y si el problema no estuviera en su química, sino en su alma? ¿Y si lo que necesitan no es un medicamento, sino un amante? Sí, un amante. Cuando les digo esto, sus reacciones son un espectáculo. Algunos fruncen el ceño, pensando que es una broma poco profesional. Otros se sonrojan, escandalizados por la idea. Y luego estás tú, que sigues aquí, escuchando porque algo en esto resuena contigo. Un amante no es solo una persona con quien compartir la cama o un café. Un amante es lo que nos sacude, lo que nos hace vibrar, lo que ocupa nuestra mente cuando el día termina y las luces se apagan. Es lo que nos roba el sueño no por ansiedad, sino por entusiasmo. Puede ser una pasión, el pincel que danza sobre un lienzo, la melodía que nos eriza la piel, las páginas de un libro que nos transportan, el esfuerzo de un deporte que nos reta, el placer de viajar y descubrir, o incluso el deseo profundo de dejar una marca en el mundo, de trascender. Un amante es lo que nos pone en sintonía con la vida, lo que nos rescata de esa trampa silenciosa que es simplemente durar. Porque durar no es vivir. Durar es arrastrarse por los días con miedo a todo, al cambio, al fracaso, a lo desconocido. Es obsesionarse con las vidas ajenas mientras la propia se marchita, contar cada nueva arruga como si fuera una sentencia, medir la presión arterial como si eso garantizara algo, evitar el frío, el calor, el sol, la lluvia como si pudiéramos detener el tiempo. Durar es postergar el gozo, diciéndonos que mañana será mejor, que hoy no es el momento, que quizás algún día nos atrevamos a ser felices. Pero ese día no llega si no lo buscamos. Así que te invito, no te conformes con durar. Encuentra un amante, conviértete en un amante de la vida y toma las riendas de tu historia. Y así, mientras algunos buscan fuera de sí mismos una chispa que los despierte, otros descubren que el verdadero cambio empieza en las cosas que guardamos dentro. A veces, lo que nos pesa no es lo que nos falta, sino lo que no soltamos. Escucha esta historia. Había una vez un general, un hombre curtido por la guerra, que abrió las puertas de su casa a un amigo especial, un monje budista cuya calma parecía tejida con hilos de eternidad. El militar lo recibió con una alegría casi infantil, mostrándole cada rincón de su hogar como quien enseña un tesoro. Le preparó una cama, puso la mesa con esmero y juntos se sentaron a compartir un té que humeaba en silencio. Esa noche, mientras charlaban y el general cocinaba, un descuido hizo que un jarrón viejo, colocado con orgullo sobre la mesa, estuviera a punto de caer. «Cielos, mi reliquia», exclamó, con un susto que al monje le pareció exagerado para alguien que había enfrentado ejércitos enteros. «¿Por qué tanto temor por un objeto?», preguntó el monje con esa curiosidad suave que desarma. El general, un poco ofendido, respondió: «No es cualquier cosa. Este jarrón lo gané en mi primera batalla, cuando era un joven tembloroso, lleno de dudas. Cada vez que lo miro veo lo lejos que he llegado, lo mucho que he conquistado desde entonces». El monje lo observó con una mezcla de ternura y firmeza antes de decir: «Es verdad, te has convertido en un hombre admirable. Has liderado con valor, has ganado guerras que otros daban por perdidas, has demostrado que no temes a nada ni a nadie, y aún así te aferras a un pedazo de cerámica como si en él estuviera tu esencia. Amigo mío, lo que eres no depende de ese jarrón. Tu fuerza, tu valor, tu historia, todo eso vive dentro de ti, no en lo que acumulas». El general se quedó callado, dejando que las palabras del monje se asentaran como polvo tras una tormenta. Miró el jarrón, ese objeto al que había dado tanto poder, y de pronto lo vio pequeño, frágil, insignificante frente a lo que él había construido con su vida. Sin dudarlo más, lo tomó entre sus manos y lo dejó caer, escuchando el estruendo de la cerámica al romperse contra el suelo. En ese instante sintió un alivio inmenso, como si al quebrar el jarrón hubiera roto también una cadena invisible.
Decidió que ya no cargaría su valor en cosas externas, sino en lo que llevaba en su interior: su coraje, sus lecciones, su capacidad de seguir adelante. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, no crees? Nos aferramos a reliquias, un objeto, un recuerdo, un error del pasado, como si en ellas estuviera nuestra identidad. Les damos un peso que no merecen, olvidando que lo que realmente nos define no se guarda en vitrinas, sino en el alma. ¿Qué reliquias estás cargando tú? ¿Qué podrías soltar para caminar más ligero? Romper lo que nos ata puede ser un acto de valentía, pero no siempre sabemos cuándo soltar y cuándo confiar. Hay quienes se aferran con uñas y dientes a lo que creen que los sostiene, incluso cuando eso los hunde más. Mira lo que le pasó a este hombre. Un hombre obsesionado con la gloria decidió escalar solo una montaña imponente. Tras años de preparación emprendió el ascenso, rechazando compañía, confiado en que la cima sería suya y de nadie más. Pero la noche lo sorprendió, y en la oscuridad absoluta entre nubes que tapaban la luna resbaló. Cayó al vacío sintiendo cómo la gravedad lo reclamaba. En ese instante, mientras el viento rugía en sus oídos, su vida desfiló ante él. Momentos felices, errores, sueños, fotos. De pronto la cuerda que llevaba atada a la cintura se tensó, deteniendo su caída. Colgando en la nada gritó: «Dios, sálvame». Una voz profunda resonó: «¿Crees que puedo salvarte?». «Sí», respondió él. «Entonces corta la cuerda». El alpinista dudó, se aferró con más fuerza. Al día siguiente, el equipo de rescate lo encontró muerto, congelado, a medio metro del suelo, aún sujetando la cuerda. ¿Y tú? ¿Qué tan fuerte te aferras a lo que crees que te sostiene, aunque te impida tocar tierra firme? Relata la experiencia de un alpinista solitario que, al caer mientras escalaba una montaña, queda suspendido por una cuerda. Una voz le pide que la corte para salvarse, pero su miedo lo lleva a aferrarse, muriendo a solo medio metro del suelo. Una tarde, los vecinos de un pueblo vieron a una anciana buscando algo en la calle, justo frente a su casa. Se agachaba, revisaba entre las piedras, murmuraba para sí misma. Intrigados se acercaron. «¿Qué pasa? ¿Qué buscas?» «Perdí mi aguja», respondió ella, con esa calma que tienen los que ya han visto mucho. Sin dudarlo, todos se unieron a la búsqueda. Pasaron minutos, luego horas, rastreando cada rincón de la calle bajo el sol que empezaba a bajar. Hasta que alguien agotado dijo: «Esto es como buscar una estrella en el cielo. La calle es enorme y una aguja es tan pequeña. Dinos, ¿dónde se te cayó?». La anciana levantó la vista y con una media sonrisa contestó: «Dentro de mi casa». Silencio incrédulo. «Entonces, ¿por qué buscas aquí afuera?», exclamaron casi en coro. «Porque aquí hay luz», dijo ella como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Dentro de mi casa está oscuro». Los vecinos se miraron, entre risas y desconcierto, pero en sus palabras había una verdad que calaba hondo. Una anciana de cabello blanco y moño suelto, con un vestido sencillo y chal gris, sentada en el umbral de una casa oscura, sosteniendo una lámpara apagada. Afuera, la calle empedrada brilla bajo la luz del atardecer, con un cielo en tonos naranjas y violetas. En su rostro hay una expresión de calma y sabiduría. La imagen contrasta la luz exterior con la penumbra de la casa, simbolizando la búsqueda interior. En un pueblo olvidado por los mapas vivía un relojero solitario, un hombre encorvado sobre su mesa de trabajo, rodeado de engranajes y manecillas. Día tras día reparaba relojes rotos que la gente le traía. Algunos eran herencias de abuelos, otros regalos de bodas lejanas. Él los devolvía a la vida con manos temblorosas pero precisas, y en cada tic-tac encontraba una pequeña satisfacción. Sin embargo, en su propia casa, colgado en la pared, había un reloj que nunca tocaba. Estaba detenido a las 3:17 y nadie sabía por qué. Los vecinos rumoreaban. «Seguro marca la hora en que perdió a alguien», decían, pero él nunca hablaba de eso. Una tarde, un niño curioso entró al taller con un reloj de bolsillo roto. Mientras el relojero lo arreglaba, el pequeño señaló el reloj parado en la pared y preguntó: «¿Por qué no lo arreglas? ¿No funciona?». El viejo suspiró dejando el destornillador sobre la mesa. «No es que no funcione», dijo, «es que no quiero que lo haga». A las 3:17 fue la última vez que sentí que el tiempo tenía sentido. Mi esposa estaba conmigo, reíamos juntos mientras hacíamos un pastel. Luego se fue, y desde entonces mover esas agujas me parece traicionar ese momento. El niño, con esa claridad que solo tienen los inocentes, respondió: «Pero si no lo arreglas,
¿No estás dejando que el tiempo se quede muerto contigo? El relojero se quedó inmóvil, mirando al niño como si acabara de despertarlo de un sueño largo. Esa noche, por primera vez en años, tomó el reloj de la pared, lo abrió con cuidado y empezó a ajustarlo. Las agujas volvieron a moverse, y con cada tic-tac sintió que algo dentro de él también se liberaba. Comprendió que aferrarse a un instante no detenía el dolor, sino que lo eternizaba. A veces pensamos que congelar el tiempo nos protege, pero en realidad nos condena a vivir en un pasado que ya no existe. ¿Qué relojes tienes parados en tu vida? ¿Qué tal si los dejas avanzar, aunque duela al principio? Porque a veces el tic-tac que tanto tememos es el sonido de la vida reclamando su lugar. Estas historias nos hablan de soltar, de encender luces propias, de cuidar lo imperfecto. Pero ahora la historia es tuya. ¿Qué sueltas y qué guardas? ¿Qué reloj estás listo para poner en marcha? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál de estas reflexiones te tocó más y por qué? Si quieres seguir descubriendo juntos cómo darle movimiento a lo que está parado, suscríbete al canal y activa la campanita. La vida es un lienzo de instantes y entre todos podemos hacer que cada uno cuente. Nos vemos en la próxima, con más razones para avanzar, aunque el primer paso tiemble.